Damos gracias al Salvador por su amor para con nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y continuamos amándole porque el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros continúa sosteniendo ese amor en nuestros corazones hacia Él, y todo esto por gracia. Anteriormente cantamos el himno 301. En la segunda estrofa dice: todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Esa es una verdad maravillosa. Es difícil a veces cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles y adversas pensar que esto que me está pasando ahora mismo, que parece que el mundo se me está cayendo, esto es horrible. Y a veces hasta pensamos mal de Dios, que se ha olvidado de nosotros. ¿Cómo es posible que esto nos pase a nosotros que le servimos? Nos olvidamos que Él ha ordenado todas las cosas según el sabio decreto de su voluntad y para glorificarle a Él. Y en esto Él lo hace también para hacernos bien. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En mis pruebas duras, Dios me siempre fiel. ¿Por qué pues las dudas? Yo descanso en Él. Por más difícil que sean nuestros problemas, por más difícil, por más tristeza, aunque nos rompa el corazón, quebrante nuestros corazones, todo esto Dios lo ha preparado para bien de mí, para bien de mí, para bien de ti. ¿Por qué pues las dudas? Piensa bien de Dios. En esta mañana volvemos nuevamente a considerar el tema el cristiano y los deportes. Este será el último sermón, por lo menos por un buen tiempo. Vamos a buscar la bendición de nuestro Dios en esta mañana. Padre, te damos gracias por el amor con que tú nos has amado. Amamos a tu Hijo porque Él primero nos amó y derramó su gracia salvadora por medio de su Espíritu en nuestros corazones. Nos sacaste del mundo, la perdición, y nos diste vida y te adoramos. Perdona nuestros pecados, desvíos, por tu gracia. Capacítanos para obedecerte. Tú eres fiel a tus promesas. Te suplicamos que en esta mañana se quede grabado en nuestras mentes y corazones que todo aquello que viene a nuestras vidas glorificará tu nombre y es para bien de nuestras almas. Ahora, al considerar nuevamente el tema del cristiano y los deportes, nos sentimos débiles, pero tú eres fuerte. Y te suplicamos que tú capacites a tu siervo para que él pueda proclamar con claridad estas verdades bíblicas y que afecten nuestras vidas, que nos gobiernen y nos lleven a honrarte a ti en todo aspecto de nuestra vida. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. Amén. Amén. Contrario a la opinión pública de nuestros días, aseveramos que la enseñanza de las Sagradas Escrituras debe controlar todo aspecto de la vida del cristiano. Esto es lo que Pablo enseña a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El Evangelio de Cristo enseña
al cristiano a pensar, a hablar, a amar, a vestirse y a comportarse. Esto es lo que nos enseñan pasajes como Filipenses capítulo 4, versículo 8, Efesios 4, 29, 1 Corintios 13 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. La Biblia nos enseña cómo debemos comportarnos en cada aspecto de nuestra vida. Esto incluye los deportes. La palabra de Dios nos da instrucciones y directrices claras sobre la recreación. El espíritu y propósito de los deportes que el gobierno imperial de Roma promovió revela lo que sucede cuando la ética cristiana no gobierna los deportes. El libro de las grandes épocas de la Roma imperial, que otro cita, declara: durante los festivales grandes multitudes se reúnen en el gran anfiteatro de Roma y en muchos circos para asistir a una jornada de juegos. En el vasto Coliseo, hasta 50,000 personas podrían ver a los gladiadores luchar con las bestias salvajes u otros gladiadores. En el más grande circo Maximus se reunieron unos 260,000 personas para animar a los temerarios conductores de carros mientras corrían alrededor de un tramo peligrosamente estrecho. Suetonio escribió: una multitud acudía a todos los espectáculos que muchos extranjeros tenían que alojarse en tiendas montadas. A lo largo del camino, la presión era tal que a menudo muchos morían aplastados por las multitudes. Estos espectáculos brutales fueron generalmente organizados por el gobierno y uno de sus objetivos principales era desorientar a las hordas amenazantes de los romanos desempleados, que a veces llegaba a 150,000 personas. Estos romanos ociosos estaban interesados solo en dos cosas: pan del subsidio público y los circos. Aunque el romano intelectual se sorprendía por la carnicería, los pobres veían los espectáculos como una salida para sus pasiones, que de otra manera se habrían rebelado contra el Estado. Ustedes ven, el gobierno romano dijo: tenemos 150,000 personas desempleadas y si no hacemos algo se van a virar contra nosotros. Pues utilizaron los juegos, pero juegos, ¿qué juegos? Juegos crueles, espectáculos donde la gente se reía y gozaba de la violencia que veían de un hombre matando a otro hombre o a otros hombres. Y todo esto para que el pueblo se sintiera contento, tranquilo y no se pusiera a pensar en su problema, que no tiene trabajo. Ciertamente que la manera en que el gobierno utilizó los deportes no honraba ni glorificaba a Dios. Y si nosotros no somos guiados por los principios y las directrices bíblicas que tienen que ver con nuestra recreación, nosotros también usaremos en una forma incorrecta los deportes y haremos de ellos cosas que no debemos hacer y los colocaremos en nuestra vida en un lugar que no deben ocupar. Consciente de estas realidades y por la enseñanza bíblica y aquello que nos trajo a esta hora,
hemos estudiado algunas directrices bíblicas que deben gobernar nuestra involucración en los deportes. La primera directriz: el deporte es algo bueno que Dios nos dio para glorificarle y beneficiar nuestras almas. En segundo lugar, no deberíamos involucrarnos en el deporte o cualquier recreación de tal modo que no glorifiquemos a Dios y nos hagamos daño. En tercer lugar, no deberíamos ver el deporte como aquello que llena nuestras necesidades profundas, ni permitir que se conviertan en el propósito principal de nuestra vida. En esta mañana continuamos nuestro estudio de estas directrices. En cuarto lugar, el deporte no glorifica a Dios cuando nos impide cumplir nuestros deberes bíblicos y consume la mayoría de nuestro tiempo. El deporte o la recreación, cualquiera que sea, no glorifica a Dios cuando nos impide cumplir nuestros deberes bíblicos y consume la mayoría de nuestro tiempo. Si no guardamos nuestro corazón, las bendiciones y dones que hemos recibido pueden fácilmente competir con Dios para ganar nuestro afecto, lealtad y adoración. Tales bendiciones y dones pueden convertirse en nuestros ídolos. Cuando los cultos, estudios bíblicos, reuniones de oración y otras actividades espirituales son sustituidos por los deportes, no cabe duda que los deportes han llegado a ocupar un lugar sumamente importante en nuestra vida que no le corresponde. Spinney tenía razón cuando afirmó: Dios nunca creó la recreación para que ésta compitiera con la iglesia o con la enseñanza bíblica, ni que suplantara estas cosas. Y él añade: los pastores escuchan algo que no oyeron hace 40 años. Los miembros le dicen: no vamos a estar en las reuniones de la iglesia el próximo domingo porque Guillermo o Guillermito tiene un partido de fútbol. Cuando patear un balón de fútbol se considera como algo más importante que la adoración a Dios y oír su palabra, el deporte es demasiado grande. Pero es que la ausencia de Guillermo desanimará a los compañeros de su equipo. Estos padres se han olvidado o ignoran que ellos y su hijo tienen un compromiso con el Señor Jesucristo y con su iglesia que es más importante que cualquier otro compromiso con los compañeros de el equipo de pequeñas ligas. La ausencia de Guillermo y sus padres del culto no solo desanimarán a los miembros de la iglesia, sino que ofenderán a Dios. Piensan los padres o dicen: pero es que el fútbol le permitirá a Guillermo obtener una beca estudiantil para la universidad. Y usted sabe, pastor, qué caros son los estudios hoy. Sí, mi amigo, pero la Biblia te enseña y dice: ¿qué provecho obtendrá Guillermo si gana una beca estudiantil, pero pierde su alma? ¿Qué es lo que tus padres, directa o indirectamente, enseñan a su hijo? Que lo más importante no es Dios, no es la adoración a Dios, no es una relación con Dios. Lo más importante es la dichosa beca, sus estudios y su vida aquí, y no importa lo que le pase a su alma. Y todo esto tiene un efecto en la vida de ese joven y en su mente y en su corazón. A eso se le añaden otras cosas, y cuando usted viene a ver, este joven va a la universidad, tiene la beca, pero está perdido.
no quiere saber de Dios, porque lo más importante para él es el éxito en este mundo, pero no Dios. ¿De qué le vale entonces a Guillermo haber ganado esa beca estudiantil y al final perder su alma? Las perspectivas, prioridades y valores de estos padres y de Guillermo revelan que ellos consciente o inconscientemente se han dejado moldear por las perspectivas, valores del mundo. Esto es adulterio espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 7. Estos padres deben arrepentirse y enseñar a su hijo que lo más importante en su vida es Dios. Es una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Lo más importante de la vida no es el juego, el deporte, la creación, la recreación, la beca estudiantil o el éxito en este mundo, sino glorificar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, deleitarse en Él, ser perdonado y aceptado por Él. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que si hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Fíjense, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La Biblia también enseña en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Salmo 37 declara de la siguiente manera, versículo 3, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra, cultiva la fidelidad, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. El Salmo 73, versículo 25 declara, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien, es mi sumo bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después todas las demás cosas serán añadidas. Estos padres deben enseñar a Guillermo, por la manera en que ordenan su hogar, que lo más importante es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas realmente necesarias para su vida serán añadidas. Porque estas enseñanzas y principios se han perdido de vista, el mundo ejerce una gran influencia sobre los pensamientos y sentimientos de los creyentes. Las iglesias se enfrentan a algo hoy que no enfrentaban hace 40 años. En un artículo titulado La secularización del domingo, escrito por Jessica Martínez y publicado el 13 de septiembre del 2013, en el Christian Post se afirma que las actividades deportivas que incluyen lo que juegan los niños el domingo junto con el consumismo son las razones principales por las que la gente no tiene tiempo para asistir a la iglesia en América del Norte. Este artículo declara
que en una encuesta de pastores y miembros de 16 iglesias a través de los Estados Unidos y Canadá, se encontró que muchos aseveraron que las actividades deportivas eran la razón para el descenso del número de personas en las congregaciones. La reacción correcta de la iglesia ante esta situación, según Scott Summa, profesor de Sociología de Religión en el Instituto de Investigación Religiosa en Hartford, es: la iglesia no debe quejarse, sino adaptarse. No quejas, sino adaptación. La iglesia debe ser sensible a los cambios culturales. La iglesia debe mostrar su sensibilidad cambiando el día de sus reuniones. Suspendan los cultos el domingo y congréguense en cualquier otro día de la semana. He aquí la solución que este hombre propone. Pero hay un problema bastante serio, y es que Cristo en ningún lugar de su palabra le da a la iglesia la autoridad para cambiar el domingo por otro día de la semana para adorar a Dios. Además, el día no es la causa del problema. La causa principal del problema por que muchos hoy no asisten a los cultos en la iglesia como debieran asistir, la causa principal está en el corazón de los miembros o los feligreses que han convertido el deporte en su ídolo. La solución propuesta no resuelve el problema fundamental, la idolatría. La sensibilidad cultural es meramente un disfraz para esconder el mal que afecta a muchos feligreses hoy. La idolatría. Han convertido el deporte en su ídolo. Hay hasta algunas iglesias que los domingos por la noche tienen una gran pantallota o pantalla y allí se reúnen las personas, se reúnen los miembros a deleitarse y a gozar del fútbol o del Super Bowl. ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero cito el artículo para mostrar qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo hoy en día en muchas iglesias norteamericanas y puedan ver algo de la influencia fuerte de los deportes, aún en personas que dicen ser cristianas, que aman a Cristo. A esto, Spinney dice: los miembros no asisten a las reuniones de la iglesia porque el gran juego será televisado o ellos tienen entradas para un evento deportivo local. Por desgracia, está de moda hoy en día desacreditar la asistencia a la iglesia diciendo que esa es una costumbre que pasó de moda. Y si se presenta esta práctica como algo esencial para la salud cristiana, lo ven como un legalismo. Obedecer el mandato divino y usar los medios que Dios dio para crecer espiritualmente no es un legalismo, es una responsabilidad moral y una actividad espiritual necesaria para que podamos crecer en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios creó la iglesia local para que ésta fuera el invernadero en el que la iglesia se desarrollara.
Por esta razón, aquellos que Cristo salvó, dice la Biblia, Él los añadió a la iglesia local, Hechos capítulo 2, versículo 47. Y estos que eran recibidos como miembros de la iglesia, dice el texto, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, sí, con los santos, al partimiento del pan y a la oración. He ahí el contexto, he ahí la situación, he ahí el lugar donde los cristianos van a recibir aquellas cosas necesarias para que puedan perseverar en la carrera cristiana, la carrera de la fe, y sean santificados, pues sin santidad nadie verá al Señor. Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, que es en la iglesia, en unión a nuestros hermanos, no al lado de ellos, es decir, aparte de ellos, no. Pablo nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16, que es en la iglesia, en unión a nuestros hermanos, en la que los creyentes son capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es en el cuerpo que podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que los creyentes alcancen la madurez espiritual y no sean sacudidos por todo viento de doctrina o por las artimañas engañosas del error. Ausentarse de los cultos es despreciar la provisión de Cristo para su iglesia. Es despreciar la provisión que Cristo hace para ti, para que perseveres en la fe. Es por medio de esa provisión que Cristo nutre, cuida, sustenta y da crecimiento a la iglesia. Por esta razón, el escritor de la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 21, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Descuidar deliberadamente lo que Dios ve como importante y necesario significa que Él no es el ser más importante de nuestra vida. Significa que otra cosa ha tomado su lugar en nuestros afectos. Y esto es lo que pasa cuando los deportes, la recreación o cualquier otra cosa se convierte en el objeto supremo de nuestra atención y devoción. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dios o la recreación? No dije Dios y los deportes porque probablemente dicen, yo no juego pelota, yo no juego fútbol, pastor, yo no juego fútbol, pastor, yo no tengo tiempo para esas cosas. Sí, pero dudo yo que no tenga algo, que tú no tengas algo que se pueda llamar recreación. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dios o los deportes? ¿Cómo usas tu dinero? ¿Eres un buen mayordomo de tu dinero? ¿O lo derrochas en los deportes? Se dice que la recreación cuesta mucho dinero. Las entradas a los eventos deportivos son costosas. Ser miembro de un gimnasio es caro. Hay cuotas que se deben pagar para inscribir a los hijos en las ligas deportivas. Los equipos deportivos, la transportación a los juegos, estas cosas cuestan dinero. Las comidas en los restaurantes, debido a los conflictos de horarios, cuestan dinero. Un verdadero fanático del deporte debe tener chaquetas, camisas, gorras, tazas, llaveros, tablillas del equipo con las insignias. Y todo esto cuesta dinero.
mucho dinero. ¿Dónde está tu corazón? Como alguien dijo, cuando el reino de Dios y el reino de los deportes compite por el dinero, ¿quién gana? ¿Quién gana en tu vida? La respuesta a estas preguntas revelará la condición verdadera de tu corazón. Revelará si verdaderamente amas a Dios sobre todas las cosas, o si has dejado tu primer amor, o revelará a quien tú adoras verdaderamente. Y todos debemos examinar nuestras vidas. Y en alguna manera u otra hemos pecado, entonces confesemos nuestros pecados. Ve a la cruz y allí confiesa y recibe gracia para enmendar tus caminos o para que enmendemos nuestros caminos. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Qué es más importante para ti, los deportes? ¿La recreación? Ustedes jóvenes, niños, ¿qué es lo más importante? Los niños, pareciera que los niños lo más importante es el juego. Quieren siempre jugar. Pero hay cosas más importantes que el juego. El juego tiene su tiempo, tiene su lugar, pero hay cosas más importantes. Y lo más importante en la vida, aunque no haya juego, recreación y deportes, es tener una buena conciencia delante de Dios y estar bien con Dios. Por otro lado, ¿cuánto tiempo dedicas a los deportes o a la recreación? Ya hemos visto algo de lo que tiene que ver con el dinero, pero ¿cuánto tiempo dedicas a los deportes o a la recreación? Ya que estas cosas son dones de Dios, es legítimo apartar cierto tiempo para ellas. Sin embargo, debes preguntar, ¿consumen los deportes o la recreación la mayoría de mi tiempo? ¿Consume mucho de mi tiempo de tal modo que no tengo suficiente tiempo para cumplir mis deberes espirituales u otras cosas necesarias? ¿Me roban el tiempo que debo dedicar a mi familia? Debemos todos evaluar nuestra vida. Calcula cuánto tiempo dedicas a las actividades recreativas, como ver tus deportes en la televisión, o como un espectador en el parque, o como un participante de algún juego, o en cualquier otra actividad recreativa, y compara aquello al tiempo que dedicas para leer tu Biblia, para meditar en la palabra de Dios, para adorar al Señor, para orar, para edificar a los hermanos, para extender el reino de Dios, para ayudar a algún hermano o alguna persona en necesidad. ¿Qué cosa ocupa la mayoría de tu tiempo? La pregunta que Spinney hizo es relevante en lo que respecta a este asunto. ¿Qué pasa cuando el reino de Dios y el reino de los deportes compiten por tu tiempo? ¿Cuál de ellos gana? Después añade Spinney, si los deportes te ayudan a mejorar tu preparación para extender el reino de Dios, cumplir tus obligaciones familiares y trabajar honorablemente para tu empleador, entonces utiliza lo que Milton llamó intervalos deliciosos. Pero si la recreación te lleva a evadir tu responsabilidad moral de adorar a Dios, de cuidar a tu familia, de ayudar a otros, de cuidar tu alma, de usar tu tiempo sabiamente o de glorificar a Dios y deleitarte en Él, entonces debes arrepentirte
de la forma moderna de adorar a Baal o de adorar la bola o el juego. Mark Galli escribe: el Dios de los deportes es una deidad seductora. Ofrece momentos espléndidos de trascendencia, mientras que nunca demanda que la persona tome su cruz, perdone a sus enemigos, sirva al pobre. No debe extrañarnos que pasemos demasiado tiempo con ese Dios benigno. El deporte es algo bueno que Dios nos dio para glorificarle y beneficiar nuestras almas. No deberíamos involucrarnos en el deporte o cualquier recreación de tal modo que no glorifiquemos a Dios y nos hagamos daño. No deberíamos ver el deporte o la recreación como aquello que llena nuestras necesidades profundas, ni permitir que se convierta en el propósito principal de nuestra vida. El deporte no glorifica a Dios cuando nos impide cumplir nuestros deberes morales y consume la mayoría de nuestro tiempo. En quinto lugar, el deporte no glorifica a Dios cuando alimenta en nosotros una competencia carnal y excesiva. El deporte no glorifica a Dios cuando alimenta en nosotros una competencia excesiva y carnal. Me refiero a una competencia dañina, abusiva, desmedida, cruel, injusta, vana. La sana competencia es útil para desarrollar carácter, para desarrollar la autodisciplina, para desarrollar destrezas, para trabajar con otras personas, habilidades para resolver problemas y una buena ética de trabajo. A menudo, el mercado libre exige cierta medida de competencia justa, y esto es necesario para que uno pueda ganarse la vida. La competencia sana nos permite disfrutar de la compañía de nuestros amigos. Invitamos a nuestros amigos a la casa. ¿Y qué es lo que pasa generalmente? Oh, ¿qué juego vamos a jugar? Y pues jugamos. Y este juego nos permite disfrutar de la compañía de nuestros amigos y familiares. Hasta puede estimularnos a buscar lo que es excelente. Lamentablemente, los deportes en nuestra nación alimentan y promueven una competencia carnal y excesiva que hace mucho daño a nuestra persona y a otros. En esta competencia se insulta al adversario, se denigra su persona. El objetivo no se limita a ganar el premio, sino a humillar, a aplastar y a escarnecer al contrincante. Si algún jugador del equipo comete un error o juega mal, se lo comen vivo, lo insultan, se enojan con él, lo tratan mal. Pelean, pierden los estribos, le faltan el respeto a los árbitros y le tiran cosas. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a esas cosas y pensamos que eso es algo que está bien. Es una falta de respeto a una persona. Pero no hemos acostumbrado. Pastor, mire, pastor, eso es lo que se hace. Sí, pero esa no es nuestra ética. Nuestra ética no es lo que se hace, nuestra ética es lo que Dios dice en su palabra. Y a veces los peores que se comportan en un juego no son los hijos, son los padres. Usan un lenguaje irrespetuoso y abusivo en los eventos deportivos de sus hijos. A veces su conducta es peor que la de sus hijos.
A veces los padres insultan a sus hijos cuando estos cometen algún error o no juegan como ellos habrían jugado. Este ambiente competitivo, sin control, alimenta en los jugadores, como en los espectadores, el pecado de la ira, el odio, el egoísmo, el orgullo, la vanidad. Alimenta la crueldad, la amargura, la maledicencia, la malicia y la violencia. No fomenta la paz, el amor, la bondad, la mansedumbre o el dominio propio. ¿Usted no se ha visto delante del televisor cuando están jugando y de momento alguien hace algo que no debe y van los jugadores allí y empiezan a luchar y a pelear y a darse de puños aquí, puños allá? Y la gente se está divirtiendo, pero miren, esa gente está en serio, esa gente se está dando fuerte, es violencia, es crueldad. Pero no se sorprenda si encuentran un hermanito de esto diciendo, dale duro, no, por ahí no, aquí. Como si el juego suspendiera las enseñanzas y las exigencias de la palabra de Dios y las gracias y virtudes que debemos mostrar en todo tiempo. El deporte muchas veces, como se juega hoy, no fomenta la paz, el amor, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. No. Ese tipo no sirve para nada. Es un futbolista, pero él no usó el casco ese que tiene, el sombrero ese. Oiga, que si entiendo bien, eso es un arma. Eso es un arma. No solo para proteger la cabeza, sino que mire, ahí hay suficiente hierro para acabar con cualquiera que esté por delante. Ese no sabe jugar. Y por otro lado, el jugador que gana se enaltece a sí mismo, diciendo, yo soy el mejor de los jugadores. Yo soy el mejor jugador del mundo. Se mofa de sus contrincantes y espera la adulación y la adoración del público. Estas cosas no glorifican a Dios, no le agradan a Él. Ese mismo espíritu competitivo carnal ha llevado a muchos a hacer daño físico a otros. Se gozan en hacer sufrir a otros. Planifican, adrede, herir físicamente al otro. Nosotros los creyentes no debemos apoyar tal brutalidad y abuso físico en el juego o en los deportes. Es nuestro deber de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, y el cuerpo no fue concedido para que lo maltratáramos o lo abusáramos, sino para que lo cuidemos y lo usemos para cumplir los mandamientos del Señor. Si lo sometemos al abuso de otros y de nosotros mismos, pecamos contra Dios. El consejo de Spinney contra la competencia excesiva es pertinente. La competencia que se caracteriza por esta clase de conducta no glorifica a Dios. Como atleta es mi deber refrenar mi espíritu competitivo para evitar el pecado. Si no puedo, entonces es mi deber huir de esa tentación, como huiría de cualquier otra tentación que me lleve a una conducta pecaminosa. Aunque soy aficionado de los deportes, mi entretenimiento no debe proceder de la conducta antibíblica de los atletas. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 5. En otro lugar el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pastor, y todos los que quieren son unos sisis ahí jugando fútbol, discúlpame, ¿puedo darle a la bola ahora? No quiero que te sientas mal.
No, hay forma de jugar, hermanos, con hombría, y una forma fuerte y correcta de jugar. Pero no, hermanos, cuando socavan los principios bíblicos y nos lleva a manifestar cosas que no agradan a Dios. Bienaventurados los mansos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El espíritu de competencia carnal y excesiva de muchos atletas de nuestros días no refleja ni promueve estas virtudes. Por tanto, un cristiano no debe apoyar esta clase de competencia. Efesios 5, versículo 11. La arrogancia, jactancia y violencia son pecados. Dios condena estas cosas. Romanos 1:30, Génesis 6:11, el Salmo 11, versículo 5, Proverbios 3:31. La competencia atlética no provee al cristiano ni a ninguna otra persona un permiso especial para manifestar estos pecados o dar rienda suelta a estos pecados. La competencia carnal excesiva no glorifica a Dios. Por tanto, un creyente no debe competir de tal manera. Finalmente, el deporte revela nuestros sentimientos y lealtad. Revela lo que verdaderamente amamos y con lo que estamos profundamente comprometidos. El deporte revela nuestros sentimientos y lealtad. Este individuo, que creo que es pastor ahora, se acordó cuando era un niño, cómo él y su padre fueron a un juego de fútbol. Los sacrificios que tuvieron que hacer para llegar a ese juego. Los sacrificios que tuvieron que hacer mientras estaban en ese juego. Se levantaron bien temprano en la mañana y aunque estaba frío a ellos eso no les importaba. El punto era llegar a donde se iba a jugar fútbol americano. No importa las filas, no importa cuán largas eran, no importa cuánto frío, el punto era estar allí y ver el juego de fútbol. Es más, mientras estaban allí sentados, hicieron amigos de aquellos que apoyaban el equipo de ellos. Uno se hace amigo cuando está allí, una persona desconocida que nunca ha visto, de momento empiezan los Yankees a batear y las cosas van bien, se levantan los fanáticos y usted también porque usted está apoyando a los Yankees y de momento pues ya encontraron algo en común y empiezan a hablar, oye, esto, lo otro, y se hacen amigos. Gente que usted no conoce y que probablemente es la última vez que usted va a ver. Después hay que salir de juego. Sí, mucha gente se va antes de que empiecen las personas a salir. Pero no hay problema, si hay que esperar. Todo esto vale la pena porque nuestro equipo jugó hoy. ¿Y qué de la iglesia? ¿Y qué de los cultos? Ay, mami, me duele esto, me duele aquello. Ay, oye, qué perezoso. Una lentitud que mire, eso es algo que hay que verlo para creerlo. Ay, cualquier cosa es un problema. No. El pastor tiene que entender que las cosas están difíciles. Esto, yo no tengo que entender nada, es Dios. Dios. Tu problema es con Dios, no es con el pastor Piñero. Estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a muchos sacrificios por ir a ver a los Yankees. Nadie se me ofende aquí. A los Mets.
nadie se me ofende aquí a cualquier otro equipo. No, yo ese juego no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo por nada del mundo. No, ese es el juego de los juegos. Ahí está gente mía, vienen de mi país. Cuando ese hombre tira esa bola, yo no sé cómo es que lo hace, pero aquello era extraordinario. Había que ver a aquel jugador dominicano. Queridos hermanos, ¿es esa la conducta que nosotros mostramos en lo que respecta al reino de Dios, en lo que respecta a Dios? ¿Qué es más importante? ¿Un juego? ¿Un deporte? ¿Un equipo de fútbol? ¡Oh, Dios! El deporte revela nuestros sentimientos. La recreación revela nuestros sentimientos y lealtad. Revela así lo que verdaderamente amamos y con lo que estamos profundamente comprometidos. ¿Amamos a Dios más que las demás cosas? ¿Estamos profundamente comprometidos con Él como con ninguna otra cosa? Responde esa pregunta. Dios hace la pregunta por medio de su siervo. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para que podamos servirle por medio de los deportes, para que podamos glorificarle a Él por medio de los deportes. He aquí una buena oportunidad para enseñar a nuestros hijos lo que es más importante. Si no cuidamos nuestro corazón, la recreación o los deportes pueden convertirse en nuestro Dios. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, declara: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la idolatría, una de ellas, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Y si tú te has entregado a esa idolatría, arrepiéntate y ve y busca a Cristo para que Él te salve de la idolatría. La Biblia dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solamente hay un solo Dios, el único que tiene derecho a ser el objeto supremo de tus afectos, de tu corazón y de tu adoración. Si Él no es tu Dios, la Biblia dice que tú perecerás, porque los idólatras tendrán su lugar en el infierno. Pero el Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores, a fin de que ellos se convirtiesen de sus ídolos para servir al único y verdadero Dios y a esperar al Señor Jesucristo. Y en lo que respecta a nosotros los creyentes, debemos examinar nuestras vidas honestamente, es decir, ¿qué está ocupando el tiempo que yo le debo y tengo que entregarle a Dios? Si Dios por su Espíritu y palabra convence de pecado, entonces no esperemos. Ve a la fuente, vayamos a la fuente. Allí hay limpieza para nosotros. Tenemos un abogado que no ha perdido ningún caso, ni que lo perderá en la corte de Dios. Entonces, ¿qué esperas? Ve a Él, confiesa y pide gracia para ser fiel y glorificar a Dios
en todo aspecto de tu vida. Oremos. Oh Padre, al hablar estas cosas, vemos tu gracia y tu misericordia. No estamos vendidos a estas cosas por el poder de tu gracia y la influencia santificadora de tu Espíritu. Te alabamos por esto y te suplicamos que nos des mayor gracia para autodisciplinarnos, para vivir para tu gloria en todo asunto, en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra recreación, en nuestros deportes. Mira a nuestros hijos, obra en sus vidas para mostrarle lo que es más importante y necesario. Te suplicamos esto, perdona a tu iglesia y salva a los que se pierden. Y ayúdanos que por tu gracia tú seas el único ser supremo a quien nosotros adoramos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, que derramó su sangre por esto. Amén.